Considerado un santo. Sí, esta palabra aparece muchísimas veces en Apocalipsis, pero un santo no es el que tenemos acostumbrados a ver, aquella persona que se venera, que muere y su manera de enviar al general es distinta. No, todas aquellas personas que aceptaron a Dios son santificadas con la acción purificadora del Espíritu Santo. Cuando el Señor quita los pecados de cada uno de nosotros somos convertidos en santos. Y ser santo no es más sino que ser apartados del mal hacia la santidad con un propósito divino. Así que sí, tanto como tú como yo, somos santos delante del Señor. Y esta palabra se repite mucho en Apocalipsis. Y bueno, probablemente habías pensado que las personas santas eran personas buenas en esta tierra. Pues mientras que estemos en este cuerpo de pecado, vamos a seguir cometiendo errores, mas no los vamos a practicar, porque ya en nuestra conciencia, en nuestro corazón, está escrito el mandamiento del Señor. Así que ciertamente solamente el Espíritu Santo puede engendrar esa santidad en nosotros y ayudarnos a mantenernos santos y a no practicar el pecado. La santidad se engendra con la verdad de Jesús, pero cuando aplicamos esa verdad en nuestras vidas, tendrás como resultado esa acción purificadora. Y es por eso que el Señor dice que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Y este es parte del mensaje que el Señor quiere llevar a la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, del versículo 7 al versículo 13. Y dice así, en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Usualmente en estas cartas lo que hace Jesús es revelar unos atributos que van a estar correlacionados, que son correspondientes a las obras de esta iglesia. Y dense cuenta que Él revela un atributo de Él, que es la santidad, que está relacionado intrínsecamente con la verdad. Y hay una clara correlación, y es un hecho que podemos ver a lo largo de la Escritura. Que yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo dice en la Biblia. Y si no caminamos conforme a la palabra de Dios, no vamos a manifestar esa santidad. Por ende, no seremos capaces de entender los propósitos de Dios en nuestras vidas. Dice así, el que tiene la llave de David. En uno de los mensajes que él le dio a las primeras iglesias, él decía que tenía en sus manos también a las 7 estrellas y los 7 candelabros. Que decía que él tenía las llaves del sol y también tenía las llaves del Hades. El Hades es el lugar donde residen los muertos. Y esta muerte, y a la misma muerte. En otras palabras, él es el que determina quién va a ese lugar. En otras palabras, Satanás no está a cargo del infierno. Él tiene dada una sentencia en donde él será juzgado y ya va a perecer. Así que el que tiene las llaves del Hades es Dios. Ahora, Satanás no es el dueño del Hades, sino Dios, porque Jesús es el que tiene la potestad y la autoridad sobre la muerte. Cuando dice la palabra nombre de David, porque pensamos, ¿qué tiene que ver David con la llave? Y David es sinónimo de la palabra reino. Cuando hablamos del rey David, nos viene el pacto que Dios hizo con David para que a través de este siervo, el Mesías pudiese establecer su reino en la tierra, porque él cuidadosamente ordenó y tuvo cuidado de la descendencia de Jesús. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto hace referencia a la seguridad que Dios nos da, esa fidelidad. Ten seguro que cuando yo abro una puerta en tu vida,
nadie jamás la va a cerrar. Y ten seguro que ni la conspiración del hombre, ni Satanás, ni los demonios, nadie va a poder cerrar esa puerta. Y esta es la seguridad mediante la salvación que Dios nos ofrece. Y no estamos hablando de esa falsa doctrina teológica que pues la basan en la Biblia, pero de manera errónea, del que es salvo siempre es salvo. Porque sí, luego de aceptar a Jesús, tenemos la salvación eterna, pero depende de nosotros de caminar en santidad para recibir las recompensas y para ser agradables a Dios. Y esto viene, la raíz y ese querer hacer su voluntad viene a través del temor del Señor. Porque entonces, si todos fuésemos salvos, incluyendo aún así practicando el pecado, entonces cualquiera pudiese llegar al cielo, lo cual no es malo, pero le diera a todo el mundo una licencia para pecar. Por eso es que Jesús habla aquí de su santidad que está relacionada con la verdad. Y su santidad se ve reflejada en el camino, en la manera que un hijo de Dios vive. La verdad va a engendrar en nosotros esa vida apartada del mal con el propósito de llegar al cielo. Y esto no ocurre por obras, sino por la fe en Jesús y de lo que Él hizo en la cruz. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en el camino. Por esta pregunta, tenemos que hacer una reflexión sobre esto. ¿Cómo un hijo de Dios quisiera tener la libertad para pecar luego de haberse sacado de tan profundo agujero? ¿Cómo alguien que ya ha conocido a Jesús decida por cuenta propia volver otra vez a la vieja vida, cuando claramente nos dice Jesús que Él nos pasó de la tiniebla a su luz admirable, nos pasó de la muerte a la vida? Y usualmente las personas que aceptaron a Jesús lo aceptaron con gozo, esa semilla cayó en una tierra muy superficial y en el momento que vino la aflicción, en el momento que vino la prueba, esa persona decidió volver a su vida pasada porque no iba a tener tantos problemas. En la vida de cristianos y tanto en la iglesia que estamos hablando de Filadelfia, ellos pues tenían también problemas, mas sin embargo ellos permanecieron y esto el Señor lo vio. Dios nos pasó de tinieblas a su luz admirable, a una vida de santidad. En el versículo 8 hablamos de que el Señor ve lo que hacemos, Él ve nuestras obras. Y dice, porque yo conozco tus obras. Y todas las veces sin falta, en los mensajes que Él da a estas iglesias, dice, yo conozco tus obras. Es decir, que todas estas iglesias y todos nosotros vamos a ser evaluados. Y no tengan duda de esto, porque también nosotros estamos siendo evaluados actualmente. Todo lo que hagamos en esta tierra conllevará a una consecuencia, sea para bien, sea para mal, dependiendo del nivel o el grado de madurez espiritual. Y seguimos con el versículo 8, que dice así: y he aquí que he abierto una puerta delante de ti que ningún hombre podrá cerrar. Cuando nos referimos a esta frase, he aquí, significa que lo que le viene es algo impresionante. Ese he aquí es mira, admira o indica asombro, una buena noticia para alguien. He aquí, entonces cada vez que escuchemos he aquí, pensemos en eso, que lo que le va a seguir es algo maravilloso. Y tenemos que tener en cuenta que Filadelfia, ¿sí? En Filadelfia significa aquel que ama a su hermano. En videos anteriores habíamos aprendido del amor fileos, que es el amor entre hermanos. Así que esta iglesia de Filadelfia expresaba con buenas obras, y no solamente con fe, sino que su fe era demostrada también por sus obras, que ellos amaban a sus hermanos. Fileos. Seguimos leyendo en Apocalipsis 3 del versículo 8. Y es que cuando somos obedientes a la palabra y caminamos según su voluntad, Dios va a abrir puertas.
Él decía claramente que Él no quería sacrificios, Él lo que quería era misericordia. Y para tener misericordia sobre alguien hay que ser obedientes y amar al prójimo. Y cada vez que obedecemos al Señor, Él abrirá puertas para nosotros, puertas que Satanás no podrá cerrar, puertas que el gobierno no va a cerrar, puertas que ningún brujo va a cerrar. La conspiración del hombre, nadie, absolutamente nadie va a ser capaz, porque esa es la seguridad que nos da nuestro Dios. Él dice que las puertas que Él abre, nadie las cierra, y las que Él cierra, nadie las abre. Así que no hay un mejor seguro en este mundo que el seguro que nos ofrece el Señor Jesús. Dice así: yo creo que vale la pena ser obediente. Seguimos con el versículo 8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren que hacer las buenas obras también cansa. Trabajar para el Señor cansa y todos tenemos y necesitamos tener un momento de descanso donde podamos conectar con Él de una manera continua. Y esta iglesia no era la excepción. Ellos tenían poca fuerza, pero habían decidido con todo su corazón no negar el nombre del Señor. Y nombre no nos referimos a, por ejemplo, voy a negar a Laura. No. El nombre, según la Biblia, habla al carácter de Cristo, que es el carácter que el Espíritu Santo quiere moldear en nosotros con nuestro permiso a través de una vida en santidad. Así es que existe una relación entre la palabra de Dios y el nombre que es el carácter. Solo teniendo una vida de obediencia y santidad podemos reflejar ese nombre, ese carácter de Dios en nuestras vidas. Y de esto se trata la verdadera espiritualidad, porque si no seríamos cristianos o creyentes, hijos de Dios falsos. Seríamos la cizaña que crece junto al trigo en la iglesia. Y la mayor victoria que experimentamos en la tierra es agradar a Dios. Yo estaba viendo una película que era una de mis películas favoritas, eran Las aventuras de Kronk. Y el ayudante de Isma, un fortachón él, su gran anhelo era que su papá lo aprobara. Él dejó todo lo que a él le gustaba para poder conseguir la aprobación de su padre. Y eso me hizo recordar muchísimo que nosotros en cierta parte, nosotros somos así, tenemos que dejar todos los deseos de nuestro corazón, o sea, los deseos de la carne, los placeres pecaminosos, y adoptar ese carácter divino para poder agradarlos a Él. Porque no hay mejor sensación en este mundo que ser aprobados por Dios. Y esta es la clave para ser exitoso según la Biblia, tener a Dios y ser como Jesús. Y el que ama a Dios siempre va a guardar su palabra y siempre la va a poner por obra. Qué hermoso. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta palabra sinagoga no se usa mucho en el castellano, pero lo que significa es casa de reunión. Y nosotros mismos somos templos, somos casa para el Espíritu Santo. Igualmente, como aquellas personas que deciden mentir y vivir un falso evangelio, también son casas de Satanás y en ellos moran múltiples demonios. Y es por eso que dice, y yo te entrego de la sinagoga de Satanás, de la casa de Satanás, a los que dicen ser judíos. Y no estamos aquí hablando del pueblo judío como tal, porque de ahí el Señor trajo la salvación de los judíos, sino que estamos hablando de la casa espiritual individual, que son aquellos que mienten y forman parte de las doctrinas demoníacas judaizantes. Esos que hablan a Dios pero justifican su pecado, los que alaban a Dios van a la iglesia pero justifican su pecado porque yo soy bueno, porque ya yo me pusieron en disciplina, porque, o sea, no aceptan a Dios como es Él, ni lo conocen y se quieren justificar con sus propias obras. Estos son aquellos que se llaman judaicos, que son doctrinas judaizantes, que se suele ver muchísimo dentro de la iglesia. Pero Dios dice que ellos mienten. Es por eso que
su propio cuerpo, su alma, se ha convertido en un lugar donde moran los demonios. Y Dios le estaba prometiendo a esta iglesia que por causa de su amor a Él, porque no lo habían negado, Él iba a poner a sus enemigos, a los enemigos de esta iglesia a sus pies. Aquellos que se burlaban de ellos, tal vez que trataban de sacar a las personas que estaban más débiles espiritualmente, corromperlas, porque todo el que se levanta contra Dios es enemigo de Dios. Por este motivo, o por esta causa de estas personas infiltradas en la iglesia, debemos de hablar sobre el bien y el mal, sobre lo que se puede hacer, sobre lo que no se puede hacer, porque últimamente hay muchísimas prédicas que parecen un caramelo, bastante dulce, pero la verdad, lo que amarga cura. Lo dulce te empalaga, lo dulce puede ser bueno para un breve tiempo, pero lo que de verdad cura es la verdad del Señor. Y la verdad del Señor nos va a confrontar, la verdad del Señor nos va a sacar todo lo malo y nos va a llevar a ese lugar donde Dios va a tratar con nosotros y nos va a moldear. Así que no nos importa a nosotros como cristianos hablar la verdad de una manera prudente, sin importar que esto le duela a alguien. Porque a todos, inclusive a mí misma y a todas las personas que escuchan de Dios, les va a doler porque son expuestos. Y aquellas personas que su oscuridad es expuesta en la luz van a sentir vergüenza. Y todos pasamos por ahí, por eso es que hemos tenido fruto de arrepentimiento verdadero y esto es lo que Él quiere, el Señor, que todos nos arrepentamos. Y para esto hay que mostrar la verdad, para que nosotros podamos ser confrontados. Y también dice, he aquí, haré que estas personas vengan y se postren delante de ti. Si vemos en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Señor colocaba a los enemigos y derrotaba en las batallas a los enemigos de los reyes que les servían a Él. Y esto también es un sinónimo de victoria, cuando vemos que hemos agradado a Dios y los enemigos vienen a nuestros pies. No tenemos que sentir odio o venganza hacia ellos, sino más bien sintámonos bien porque el Señor le ha agradado la obra y el corazón que hemos tenido hacia Él, y eso se ve reflejado. Y es por eso que esta iglesia de Filadelfia, de Fileos, creo yo que después de esto, que sus enemigos fueron postrados a sus pies, ellos también decidieron amarlo, porque ninguno de nosotros merece el amor de Dios, mas sin embargo Él dio el primer paso y nosotros también tenemos que dar el primer paso para amar a nuestro prójimo, sea quien sea. Todos aquellos falsos creyentes que mienten sobre alabar a Dios mientras viven una vida de pecado quedarán por debajo de la autoridad de Dios. Y esto nos dice que hay victoria, hay recompensa cuando se persevera en la verdad. Ellos tendrán que postrarse bajo tus pies, le dice Jesús, y ellos sabrán que yo te he amado. Entonces, esta es la manera de Dios decir, mira, iglesia linda, mira, tú te he amado tanto que mira ahora, los que eran tus enemigos, ahora son tus amigos, ahora están contigo, no hablan mal de ti, están trabajando contigo. Y esto es hermoso, esto ya yo lo he vivido en mi vida. Postrarse significa humillarse. Dios humilla a todos los altivos, aquellos que creen que están por encima de los designios de Dios. Y estos son los que el Señor tiene que postrar. Y cuando dice que yo te he amado, esta congregación es alabada por Dios y es un ejemplo para los demás. Y Dios mismo los exalta a ellos, mostrándoles su amor, colocando a sus enemigos bajo sus pies. Y en ese instante reconocerán la mano de Dios divina sobre Filadelfia, o sobre tú que amas a tus hermanos, o sobre tu iglesia que ama al prójimo y lo demuestra. Y es que la humillación en cada uno es necesaria en el ser humano porque conlleva el verdadero arrepentimiento, que es lo que les comentaba antes, y así se dan cuenta del amor de Dios. Una persona que no se da cuenta de qué tan malo es el pecado, no se va a dar cuenta de la contraparte, del lado opuesto, del amor tan inmesurable de Dios. Porque siempre hay dos partes, o es negro o es blanco,
Cuando tú te das cuenta que el negro es negro, te das cuenta lo blanco que es el blanco. Y así mismo es con el pecado. Cuando veas lo oscuro que es el pecado, vas a ver lo sublime y lo santo que es Dios. En el versículo 10 dice así: por causa o por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora del juicio o de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos aquellos que viven o moran sobre la tierra. Y aquí hay un misterio, porque tú dices, ajá, los que moran sobre la tierra somos todos nosotros, pero no estamos hablando de un espacio físico, sino de un espacio espiritual. Y es que en esa prueba de que él habla de un periodo de prueba, que es el que tú y yo conocemos, que va a ser la gran tribulación o la tribulación. Primero es la tribulación, luego la tribulación, que es un periodo en total de 7 años, según lo que dice Daniel. Y a la mitad de esos 7 años, el pueblo de Dios va a ser arrebatado de la gran prueba que es la gran tribulación. Eh, el periodo de prueba son los últimos 7 años de la humanidad. ¿Cómo lo conocemos? El mensaje en el capítulo 2 y 3 nos ilumina con los atributos y ayuda divina de Dios con el fin de ser fieles y poder soportar los primeros 3 años y medio de pruebas. Es por eso que un cristiano que no sepa que viene un movimiento quebrantador para la iglesia es un cristiano que se la va a ver difícil. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la palabra profética de los últimos tiempos y no va a estar preparado para este tiempo. Es por eso que el Señor nos manda también a estudiar las profecías y claramente ya estamos a punto de comenzar ese periodo de prueba, de tribulación. Todo el mundo se está preparando para un cambio económico, ya estamos viendo la depravación social y todas las cosas que están haciendo para que esta plataforma, para que esta tribulación comience con ayuda del anticristo y sus demonios y de sus ayudantes humanos y no humanos. Muchos cristianos dirán, pero yo pensé que seríamos arrebatados antes de esos 7 años. Pues no, conforme sigamos leyendo Apocalipsis, será cada vez más claro. Lo que nos avisa sobre estos primeros 3 años y medio es lo que nos dice Daniel sobre la abominación desoladora. Y también se refiere a esto en Mateo 24. Esta abominación habla que el anticristo entrará al lugar santísimo, es decir, al templo que está en Israel, y él va a proclamarse él mismo como Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber que nos aproximamos a este gran suceso? 1. Cuando ocurra la batalla de la primera parte de Daniel capítulo 8, ya que esta guerra prepara el surgimiento del el cuerno pequeño que sale al poder de entre las otras 10 naciones. 2. Cuando veamos el templo construido en Jerusalén y los sacrificios sean realizados nuevamente, estos sacrificios no van a ser agradables a Dios. Y ya este templo, ya hay renders, hay proyectos, hay estaciones ferroviarias que están siendo construidas para que de cada lugar del mundo se pueda llegar al templo de Jerusalén. O sea que ya estamos en camino. 3. Cuando a la mitad de este tiempo se ha realizado un pacto de 7 años y a la mitad de este tiempo el anticristo hará una entrada según segunda de Tesalonicenses capítulo 2 al lugar santísimo y cometerá la abominación que es la de proclamarse a sí mismo como Dios y de ir en guerra contra todo lo que es bueno y contra todo lo que representa a Dios, es decir, contra nosotros, ya que esto se llama la abominación desoladora. Asimismo, arremeterá contra todo lo que es santo o digno de honra. Este suceso será visto por los creyentes y luego de esto ocurrirá el rapto. No sabemos en cuántos días, cuántas horas, cuántas semanas, pero tengan por seguro que vienen a arremeter contra los santos de Dios. Luego del rapto les seguirá lo que dice Daniel 12, y vendrá tiempo de gran tribulación, como nunca lo ha habido sobre la tierra. Y vean que el Señor tiene todo preparado
Tenemos que estar preparados nosotros también para enfrentar con el Espíritu Santo y con la fortaleza de la fe, con la madurez espiritual, todas las cosas que van a venir. Seguimos con el versículo 20 de lo que le está diciendo Jesús a Filadelfia. Porque has guardado mi palabra con mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora del juicio que viene sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven sobre la tierra. Mira qué hermoso. Esta iglesia fue obediente a Dios, amó al prójimo. Dios le dio la seguridad de que iba a colocar bajo sus pies a sus enemigos y que aún encima le iba a guardar de la prueba que iba a venir al mundo. Dense cuenta que con Dios hay más beneficios que otra cosa. Y es no solamente por los beneficios, sino por lo que Él es. Cuando tú conoces a Dios de verdad, tú dices, a mí no me importa la recompensa, no me importa nada, yo solamente quiero estar en su presencia. Esto es lo más hermoso. Dios promete al que camina en obediencia ser librado de la hora de su ira, que ocurre a la mitad luego del arrebatamiento. Tomen en cuenta esta frase, los habitantes de la tierra, porque seguiremos mencionándola en distintos contextos a lo largo de Apocalipsis, ya que hay dos personas, los que viven en la tierra y los que viven sobre la tierra. No hablamos de un lugar físico, sino, como decía previamente, de un lugar espiritual. Las personas que viven en la tierra son aquellos que viven bajo los estándares del mundo, que sueñan con vivir aquí, quieren hacer su vida aquí, no se imaginan una vida en el cielo, se la imaginan más fácilmente en el infierno porque ahí hay fiesta. Y los que viven sobre la tierra, es decir, son todos aquellos que viven bajo los estándares, principios, mandamientos del reino de Dios. Es decir, que va a ser un momento duro para aquellas personas que queden aquí en la tierra luego del arrebatamiento. Porque después del rapto, Él reunirá a todos sus creyentes y los que se queden en la tierra quedarán sin salvación. Entonces, habrán personas que quedarán sin salvación entre el pueblo de Israel y entre los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos judíos. Quedará un remanente de ambos que llegará a la fe por medio de la gran tribulación. Por eso es que se lee un poquito más adelante en Apocalipsis, dice, y estas son las batas, las vestiduras de aquellos que van a dar su vida por Jesús. O sea, que van a ser degollados, muertos, lo que, como ustedes se pueden imaginar, aquellos que van a dar su vida porque ya el Señor no los pudo arrebatar porque no estaban listos, su vestidura no estaba limpia, su lámpara no estaba llena de aceite, o sea, en general no estaban preparados. Aquellos que lleguen a la fe antes de la gran tribulación, seremos transformados y eso es lo que hasta las criaturas del campo anhelan, ansían ser transformados. Él lo promete para aquellos que viven sobre la tierra. Entonces, ¿dónde está tu enfoque ahora? ¿Está en el mundo o está en Dios? Versículo 11. He aquí, vengo pronto. Recuerden, he aquí, siempre lo que le sigue es algo maravilloso. Y que el Señor venga es una maravilla, porque todo se está arruinando en la tierra. He aquí, vengo pronto, por tanto, fortalece lo que está contigo para que nadie arrebate tu corona. Qué hermosa noticia, vengo pronto. Pero el Señor también no es que es como el Padre que lo da todo. He aquí, vengo pronto, tú tranquilo, que estás seguro, tranquilo que nadie te va a robar tu corona, cuando la verdad es todo lo contrario. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados por la sociedad. Somos los que mal nos portamos según las reglas sociales, los estándares del mundo. Y es por eso que el Señor dijo, cuidado, que los he enviado como ovejas entre lobos. Hay que ser mansos, pero también astutos. Y el Señor lo dice claro, cuidado que nadie arrebate tu corona.
Y Él nos ayuda a mantener esa esperanza en medio de la tribulación, porque Jesús también tuvo que pasar tribulación por cada uno de nosotros, pero Él mantuvo su enfoque en Dios, mantuvo la esperanza de que Él estaba ahí con un propósito. Asimismo, tú también estás aquí para cumplir un propósito. Y esa esperanza es hermosa, de que tu vida no es vacía, de que tú estás aquí para algo mayor, para resultados eternos. Después dice el Señor, vengo pronto. Su consejo es que nos fortalezcamos y lo que poseemos, o sea, la verdad, que sea fortalecida en oración, que nuestra fe crezca y que la meditación en el estudio de la palabra sea constante. Jesús le dice a esta iglesia, cuidado, no dejen que te roben tu corona, es decir, tu recompensa, ya que debido a su récord muestra que por su fidelidad han agradado a Dios y Dios es justo y recompensa estas obras. No queremos por nada ser desviados, solo queremos vivir una vida digna ante los ojos de Dios, porque si no estaríamos en conflicto con su verdad. Y veríamos cómo son arrebatadas las coronas de nuestras manos. Vendrá el tiempo donde querrán arrebatarnos esa corona, esas recompensas, por medio de las persecuciones, claras leyes del anticristo, y debemos de permanecer fieles ante los futuros ataques mediante el fortalecimiento de nuestra fe. Y el momento de hacer esto es ya, es ahora, en este corto periodo de paz antes de la tormenta. Un día nos presentaremos ante Dios, el Todopoderoso, y nos preguntará, ¿y dónde está tu corona? Es decir, ¿qué hiciste con el tiempo, los recursos, la vida, con el talento, con el Espíritu Santo, con la salvación que te he dado? Y en base de nuestras obras seremos recompensados. Versículo 12. He aquí que al que venza o al vencedor le daré a que sea una columna en el santuario de Dios. Columna, esto quiere decir que vamos a hacer apoyo en ese reino. Y al final de Apocalipsis veremos lo que será la nueva Jerusalén, que es la que va a descender del cielo y a instaurarse en la tierra. Fuimos creados para ser la base de este fundamento. Fuimos creados para adorar al Señor. Aquel que venza, yo le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El Señor no nos está diciendo que estamos atados a Él, sino lo contrario, Él nos está dando una esperanza, una promesa de la gloriosa y la gloriosa adoración y la hermosa promesa de pertenecer a ese templo por la eternidad. Es decir, que tendremos intimidad continua con Él, siempre vamos a estar en su presencia. Y dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando se refiere a mi nombre nuevo, se refiere que Jesús tendrá un nuevo nombre. Esta nueva forma de la nueva Jerusalén es sinónimo de reino. Su reino descenderá y recibiremos el estado final del plan de Dios para nuestras vidas. Es el cumplimiento de las promesas espirituales sobre esta tierra. Él le promete a Filadelfia, la fiel, que en sus vidas el carácter de Dios será reflejado, y va a ser que ese carácter en ellos sea permanente, no nada más en ellos, sino en cada uno de nosotros, porque no nada más se está refiriendo a Filadelfia. Por eso dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, es decir, que Él va a hacer permanente ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros, inclusive en la eternidad. Por eso es que si Él trata el carácter desde ya con nosotros, es porque eso es lo que Él quiere, perfeccionarnos y que estos vasos de barro sean dignos para su gloria, para la alabanza del Señor.
porque todo don perfecto desciende de lo alto, según Santiago. Mi nuevo nombre, aquellos que han sido fieles, nos referimos a un nuevo nombre. Jesús sí va a cambiar su nombre, va a tener un nombre nuevo. Qué hermoso. Igualmente cada uno de nosotros tendremos un nombre nuevo que se nos será entregado en una piedrita blanca y será grabado sobre esa piedra el nuevo nombre. Y solamente, o sea, cada uno sabrá cuál ese nombre irá a ser. Cada uno, o sea, es algo secreto que solamente Dios y tú lo saben. Y esto manifiesta que el Señor quiere intimidad con nosotros, una relación con nosotros. Versículo 13, aquel que tenga oídos que responda, es decir, que oiga, que responda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo que el Señor quiere de nosotros, según lo que acabamos de hablar, según Filadelfia, la fiel es que amemos a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, que seamos obedientes, que manifestemos ese carácter de Dios dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él evalúa. El Señor evalúa cada una de nuestras obras y en el momento que nos presentemos ante Él, tenemos que asegurar que esa corona no nos las quite nadie, ni las persecuciones, ni las leyes del anticristo, ni absolutamente nada, porque esa misma corona es la que Él nos va a pedir en aquel día, que dice que los ancianos y todos lanzaban sus coronas ante sus pies. Esas coronas fueron esas recompensas que cada uno ganó, que Él no las entregó, pero mira, todo le pertenece a Él, así que todo, Él, Él merece todo. Así que tengamos esta breve reflexión que dice así: estamos expresando ese amor de hermanos. Somos una congregación como la de Filadelfia, o somos hijos obedientes. Manifestemos ese amor hacia los demás y caminemos en obediencia y seremos transformados mediante la obra purificadora del Espíritu Santo día a día. ¿Para qué? Para que en la hora de la prueba podamos ser arrebatados y tendremos la muestra de esas obras, de esa vida fiel a través de una lámpara llena y a través de esa corona que nadie nos arrebató. ¿Con el fin de qué? De agradar a Dios, porque todo comienza en agradarlo a Él y termina en agradarlo a Él. Y no hay mayor aprobación ni mayor éxito en la vida que ser hallados dignos, ser hallados en una buena posición de hijo que refleje el carácter de Jesucristo. ¿Cuántos anhelan esto? Yo lo anhelo. Muchísimas gracias por ver este live y espero que el Señor haya hablado a tu vida, recordando siempre que si tienes algún fallo, que si te has sentido desanimado en el caminar porque sientes que todo tu mundo se te está viniendo encima, recuerda, aunque millares de demonios acamparan alrededor de nosotros, el Señor está con nosotros y Él nos defiende y nos dice a través de esta palabra que confiemos en Él, que fortalezcamos lo que tenemos y que no importa si las fuerzas que ahora poseemos son pocas, mientras que no neguemos su nombre y caminemos una vida en obediencia. Y esto es lo que Él anhela. Muchísimas gracias y hasta la próxima.